Cordial saludo, mi nombre es Yoli Tatiana Bernal, junto a mis compañeras Andrea Mayerly Martínez, Cheni Vanessa Londoño y Karen Alexandra Barragán. Les presentamos nuestro trabajo del curso Biotecnología Agroambiental basado en el estudio de silenciamiento genético post-transcripcional mediado por ARN en horquilla inducido por el huésped que afecta a genes fúngicos vitales, confiere una resistencia eficaz contra la marchitez por Fusarium en el banano. Estudio realizado por Gan SB et al. En el año 2014. Introducción. Pues la marchitez causada por el hongo Fusarium oxysporum fsp-cuense es una de las enfermedades más graves del cultivo del banano, ya que provoca grandes pérdidas y es difícil de controlar porque puede permanecer mucho tiempo en el suelo. Debido a la baja eficacia de los métodos tradicionales, se han desarrollado alternativas biotecnológicas como el silenciamiento genético inducido por el hospedero, que utiliza ARN para bloquear genes esenciales del patógeno. En este contexto, pues se emplea RNA, horquilla o AirPin RNA con el objetivo de silenciar genes del hongo y así aumentar la resistencia del banano frente a la enfermedad. Muy buenos días, mi nombre es Karen Barragán. Yo les voy a hablar sobre el numeral número A y B. En el caso de la diapositiva que observamos, vamos a hablar sobre cómo los investigadores llegaron a ese principio de la tecnología eficaz, como es el silenciamiento genético post-transcripcional mediado por el ARN de horquilla, inducido en el huésped, que en este caso es la planta del banano. Como tal, la idea o el estudio del caso hablaba sobre la planta del banano, cómo este ha tenido una afectación a nivel mundial en cuanto al tema de producción por medio de un hongo llamado Fusarium oxysporum cubense, entre sus siglas FOTO, y cómo este afecta en su mayoría al proceso de la planta por medio del sistema radicular. Por eso es muy importante poderlo controlar. Básicamente, la tecnología que ellos implementaron, los investigadores, fue analizar la expresión del ARN de interferencia pequeña, siRNA, y este fue mediado por medio del ARN de horquilla intrónico, los cuales fueron dirigidos contra genes fúngicos vitales de la planta, llamados VELVET y factor de transcripción 1 fusario. Estos dos genes fueron secuenciados de manera parcial con los genes de ARN de horquilla intrónico. Se transformaron en suspensiones de células embrionarias y de allí esta transformación tuvo éxito de manera genética dentro del sistema de la planta por medio del agrobacterio. De esta manera se obtuvo un buen resultado y con base a la investigación también se dieron cuenta que habían unos transgenes dentro del proceso de secuencias parciales llamados de benzinas quitinasas, las cuales codificaban proteínas antifúngicas y cumplían el espectro para llevar de esas 6 semanas a esos 8 meses de estudio una eficacia contra este hongo que estaba afectando el cultivo. Es importante resaltar que el estudio de caso tiene mucho que ver con este artículo porque si bien se habla sobre el cultivo de banano y el hongo Fusarium sp, y en la actualidad, como un país como Colombia en vía de desarrollo, una de sus principales actividades económicas en la agricultura es la exportación del banano. Y esto pues generaría un déficit económico, ambiental y social para el país. Importante la implementación, aunque sus investigadores dicen que no es el 100% eficaz, es una manera de ingeniería genética poder controlar de manera eficaz este tipo de organismos. Basándonos en el numeral número B, vamos a hablar sobre el objetivo que se detalló el artículo científico. Las brechas de conocimiento allí se establecen de que no existen variables comerciales de banano con resistencia efectiva al foto. Simplemente en estos momentos está la raza número 1 o la raza de Panamá, que así se llama, que es una especie o una variable de cultivo de banano que en la actualidad son un poco más resistentes a la raza número 4. El control químico es ineficiente debido a la persistencia de hongo en el suelo. Si bien el Fusarium oxysporum cubense
Es un microorganismo que está presente de manera nativa o cosmopolita casi en todo el mundo, razón por la cual es muy difícil poderlo controlar, ya que hace parte de la microbiota terrestre. No existen métodos para controlar cepas altamente agresivas en la marchitez en el banano a causa de Fusarium. Los investigadores resaltaron que sí es importante destacar que durante esos 6 semanas y 8 meses tuvieron buenos resultados. Sabemos que la planta del banano de ahí en adelante puede tener unas variables, por ser un organismo vivo, puede soportar, como también puede volver a afectarse por este tipo de hongos. Y en la actualidad no se ha demostrado una técnica al 100% segura que permita el control del Fusarium oxysporum cubensis. Gracias. En esta diapositiva se presenta el esquema metodológico utilizado para alcanzar el objetivo del estudio, el cual consiste en evaluar el silenciamiento genético como estrategia del control del hongo Fusarium oxysporum FSP cubense. El proceso inicia con la identificación de genes del patógeno, específicamente los genes Velvet y FTF1, los cuales están relacionados con el crecimiento y la patogenicidad del hongo. A partir de estos genes se realiza el diseño de moléculas de silenciamiento genético mediante la generación de sirna, que son estas pequeñas moléculas de ARN capaces de bloquear la expresión de genes específicos. Posteriormente se llevan a cabo ensayos in vitro donde se evalúa el efecto de estos sirnas sobre el hongo, analizando crecimiento micelial, la producción de esporas y la morfología. Luego se realiza la construcción de vectores IHP-RNA que permiten que la planta produzca estas moléculas de silenciamiento de forma continua. Estos vectores son introducidos en la bacteria Agrobacterium tumefaciens, la cual se utiliza como herramienta para la transformación genética del banano, específicamente en células embrionarias, dando origen a plantas transgénicas. Una vez obtenidas, se realiza la inoculación experimental con el patógeno y se utiliza la raza Tropical 4 con el fin de evaluar si la planta modificada presenta resistencia. Finalmente se lleva a cabo la evaluación de la resistencia y la confirmación molecular, donde se analizan los síntomas de la enfermedad y se verifica la presencia del transgene y la producción de sirna. Este esquema resume cómo a través de herramientas de biotecnología se busca la capacidad patogénica del hongo. En esta diapositiva se presentan los métodos utilizados para evaluar la reducción de la patogenicidad del FOC R4T basados en el desarrollo experimental del estudio. En primer lugar, se realizaron ensayos in vitro donde se evaluó el crecimiento micelial y la producción de esporas del hongo con el objetivo de determinar si el silenciamiento genético afecta directamente su desarrollo. En segundo lugar, se llevó a cabo la inoculación de plantas transgénicas infectándolas con FOC R4T para analizar la capacidad del patógeno de causar enfermedad en plantas modificadas genéticamente. Posteriormente se realizó la evaluación de síntomas observando signos característicos como amarillamiento foliar, marchitez, necrosis vascular, lo que permitió identificar la manifestación de la enfermedad. Además, se utilizó una escala de severidad de la enfermedad que permitió clasificar el grado de daño de las plantas y cuantificar la intensidad de la infección. Finalmente se realizó la confirmación molecular mediante técnicas como PCR, que permite amplificar y detectar ADN, Souter's blot, que permite verificar la presencia e integración del transgen, así como la detección de sirna, confirmando que el silenciamiento genético está ocurriendo. En conjunto, estos métodos permiten evaluar la manera integral tanto el efecto del silenciamiento en el hongo como la respuesta de la planta frente a la infección. Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación, les presentaré los principales resultados y algunas limitaciones y perspectivas de la tecnología analizada en el caso de estudio. Principales resultados, como se puede observar en la diapositiva, uno de los resultados más importantes fue que las plantas de banano modificadas genéticamente lograron producir de manera estable los ARN
diseñados, los cuales están dirigidos a genes específicos del hongo Fusarium oxyporum. Gracias a esta producción de la molécula de ARN interferente, las plantas no presentaron signos de colonización por hongos, lo que indica que el patógeno no logró desarrollarse de manera efectiva dentro del tejido vegetal. Otro resultado relevante que se puede evidenciar en la diapositiva va asociado en meses después de la inoculación. Las plantas transgénicas no presentaron síntomas de enfermedad alguna, lo cual demuestra que el mecanismo de silenciamiento genético fue funcional y se mantuvo en el tiempo. Además, dentro de las comparaciones que se pueden presentar con las plantas no transformadas y las plantas transformadas o genéticamente modificadas, pues presentaron mayor supervivencia, lo que confirma que la estrategia biotecnológica utilizada permitió generar efectivamente esa resistencia al patógeno, que era lo que queríamos lograr en este caso de estudio. En conjunto, y digamos que en resumen, los resultados se puede evidenciar que el silenciamiento genético mediante ARN interfase puede reducir significativamente la capacidad de infección del Fusarium. Además, constituye diversas alternativas prometedoras para el manejo de enfermedades más adelante. Siguiendo con la socialización en limitaciones y perspectivas, en la siguiente diapositiva podemos evidenciar que en cuanto a las limitaciones es importante mencionar que la evaluación de estudio se realizó principalmente en condiciones de invernadero, lo que implica o se hace necesario continuar con las investigaciones en campo para validar la eficacia de las tecnologías en condiciones agrícolas reales. También existen riesgos potenciales de adaptación del patógeno, ya que algunos microorganismos pueden desarrollar sistemas autoinmunes o pueden desarrollar mecanismos para evadir ese silenciamiento génico. Otra limitación importante son las posibles regulaciones de los cultivos transgénicos, ya que en algunos países existen restricciones para su uso y comercialización. Entonces, todo dependerá efectivamente el campo de acción, la práctica y el país donde se vaya a desenvolver. Asimismo, si la modificación genética no se realiza adecuadamente, podría generarse efectos no deseados más adelante, por lo que el control debe ser riguroso durante el desarrollo de estas tecnologías. Sin embargo, las perspectivas son bastante alentadoras, prometedoras frente a lo que fue el resultado de este estudio. Entonces, la tecnología podría contribuir a una mayor sostenibilidad agrícola y reducir el uso de fungicidas y otras sustancias antimicrobianas. Además, la misma estrategia podría aplicarse a otros cultivos, también podría replicarse a otros cultivos, no solo el que estamos estudiando en este caso puntual. Entonces, ampliando esa perspectiva, generaríamos mayor protección a las plantas frente a diferentes patógenos. Finalmente, esta tecnología podría mejorar, generar menor contaminación ambiental gracias a la reducción del uso de agroquímicos en los sistemas agrícolas. Muchas gracias. En esta diapositiva podemos ver el flujograma del estudio, es decir, pues los pasos que siguieron los investigadores para desarrollar la investigación. Primero, en el paso 1, los científicos identificaron los genes del hongo que están relacionados con su capacidad de infectar la planta. En este caso, seleccionaron los genes Velvet y FT, F1, que ayudan al hongo a crecer y a causar la enfermedad. En el paso 2 vemos que estos genes fueron amplificados a partir del ADN del hongo para poder estudiarlos con más detalle en el laboratorio. Luego, en el paso 3, los investigadores diseñaron pequeñas moléculas llamadas sirna que sirven para bloquear o silenciar la actividad de estos genes del hongo. Después, en el paso 4, realizaron pruebas de laboratorio para ver si estos sirnas realmente afectaban el hongo. En estos ensayos, pues observaron cómo cambiaba el crecimiento del micelio, la producción de esporas y la forma de las colonias. En el paso 5, construyeron vectores de expresión llamados IHP-RNA que permiten que la planta produzca estas moléculas de silenciamiento genético. En el paso 6, esos vectores fueron introducidos en células de banano utilizando una bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens, que se usa comúnmente en ingeniería genética. Luego, en el paso 7, se realizaron bioensayos en invernadero para
infectar las plantas con el hongo y evaluar si las plantas modificadas eran más resistentes. Finalmente, pues en el paso 8 se confirmó que se confirmó pues mediante un análisis molecular de PCR y Soter plot que las plantas realmente habían sido transformadas y contenían el transgen, y pues en conjunto estos pasos permitieron evaluar si el silenciamiento genético podía ayudar a proteger las plantas del banano contra esta enfermedad. En este gráfico se resume el flujo del artículo en varias etapas. La primera etapa es el diseño del ADN horquilla. En esta etapa se seleccionaron 2 genes. El primero fue el gen BEL, que pertenece a la familia de proteínas velvet. Su función es regular el crecimiento y desarrollo del hongo, controla la formación de esporas y participa en la regulación de genes relacionados con la virulencia e influye en la producción de metabolitos secundarios. El segundo gen es el FTF1, que es un codificador de factor de transcripción. Su función es regular y expresar genes asociados a la patogenicidad, controlar genes que participan en la infección del hospedero y está relacionado con la capacidad del hongo para colonizar los tejidos de la planta. En la segunda etapa se evidencia la transformación del banano. En esta etapa se introducen esos constructos genéticos en el banano mediante el método de transformación mediada por Agrobacterium, generando plantas transgénicas. Para la etapa 3, las plantas transformadas se sometían a pruebas de infección con Phasarum cubense y se evalúa el desarrollo de síntomas como la marchitez y la colonización del hongo. En el análisis molecular se verificó que el mecanismo funcionara a través de Northern blot, que detecta SI, ARN y su secuencia. Como resultado, se obtuvieron plantas transgénicas que mostraron alta resistencia a Phasarum oxysporum durante 8 meses y el silenciamiento de los genes BEL y FTF1. En este artículo se destacan 3 conclusiones importantes. La primera es que el silenciamiento génico inducido por el hospedero Higgs, HIGS, es una estrategia eficaz para reducir la patogenicidad de Phasarum oxysporum en el banano, ya que permite silenciar genes esenciales del patógeno y disminuir su capacidad de causar enfermedad. Como segundo punto, la transformación genética del banano para expresar ARN horquilla dirigido contra genes clave del hongo genera plantas con resistencia funcional que reduce significativamente la gravedad de la marchitez por Phasarum oxysporum. Y como último punto, la tecnología basada en ARNI representa una alternativa biotecnológica prometedora y sostenible para el manejo de enfermedades fúngicas en cultivos, aunque aún requiere evaluaciones de campo y análisis regulatorios ante su aplicación comercial. Esta presentación está basada en el estudio de GAC y colaboradores 2014. Muchas gracias por su atención.